quiero darte la bienvenida. Estoy feliz de que estés aquí visitándonos en Buenos Aires y que hayas dado tiempo de tu visita para esta entrevista aquí en el Practi Milonguero. Yo te agradezco que me hayas invitado. Te conocí hace un par de años y enseguida fuiste muy buena conmigo en la milonga y me hicimos bastante amigos y te agradezco esta invitación. Por favor, un honor. Bueno, voy a empezar la entrevista con una pregunta un poco indiscreta. ¿Cuántos años tenés? Voy a cumplir 83 el 29 de diciembre. Ah, ahora muy pronto, ya Sí. Estamos en el mes de cumpleaños. 83. Bueno, entonces, naciste en el 31, Exacto. por lo tanto, viviste tu infancia y tu adolescencia en la época Más linda. del tango. Y mi juventud, porque hasta los 23 años estuve en este país. Vamos a aclarar porque no todo el mundo conoce que a los 23 años te fuiste a vivir ¿dónde? En Nueva Jersey, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Carlos, ¿qué recuerdos tenés de tus primeros años con el tango? ¿Había gente en tu familia que bailaba, escuchaban en la radio? Bailaban en casa, las mujeres bailaban en casa. Mi madre cantaba cuando cocinaba, ¿Cantaba tangos? cantaba tango. Mi madre es uruguaya, Ah, vino acá muy chiquita, sí. vino de chiquita acá. Pero bailaba, mi padre bailaba también tango. Bailaba como cualquier argentino porteño. ¿Y en qué barrio viviste cuando te iniciabas con el...? Con el tango, bueno, en agosto, a una cuadra de estudiantes de Buenos Aires, donde enseñaba petróleo. Ah, ahí daba clases de petróleo. Sí, ¿Tomaste petróleo. clases con él? No, yo no, No. no. ¿Y cómo aprendiste vos a bailar? Con mi hermanita en casa, y después con los muchachos, cuando venían de la academia, nos enseñaban los pasos nuevos. Y ahí fuimos aprendiendo. ¿Los muchachos iban a tu casa o eran los muchachos? No, los muchachos de la esquina, los del barrio. Cuando venían a enseñar una o dos veces por semana, nos paramos ahí y para conversar más. O sea, era una reunión y de paso los que habían asistido a alguna clase les enseñaban. Nos enseñaban a nosotros. ¿Y después practicabas eso que habías aprendido con tu hermanita en tu casa? Claro, y caminaba mejor. Ay, qué lindo. ¿Cómo fue que te largaste a ir a un baile? ¿Cuál fue el primer baile? ¿Pasaste por prácticas o fuiste directamente a un baile? Empecé a bailar, nunca me olvido, un lugar que está en la calle de Nazca y Rivadavia, siempre me olvido, es muy famoso, me olvido el nombre. Entonces bailaba tango y folclore. Folclore atrás y el tango adelante. Sí. ¿Ese fue el primer lugar a donde fuiste? Sí, el ¿Cuántos primer- años tenías? 14. Ah, muy chiquito fuiste. Sí, Pero sí. no es... Yo tengo entendido que podían entrar a partir de los 18 los bailes. Sí, bueno, pero yo era grandote. Entonces, yo iba y se veía venir la policía que a veces pedían documentos. Sí. Me iba las corría por otro lado. ¿Qué recuerdas de esa primera experiencia, yendo a la milonga por primera vez? ¿Fuiste solo? ¿Fuiste con amigos? Había con amigos más grandes también. Y no, me llevaban ahí. Y cuando llegaste ahí y encontraste toda la gente bailando, Bueno, sí, pero yo no conocía a nadie. Pero, ¿cómo te puedo decir? Fui empezando, me animaba, pero una chica me gustaba, me decía que quería bailar. y ya ese primer día que fuiste, esa primera vez que fuiste a bailar, Bailé. ¿bailaste? Sí. ¿Te animaste a invitar? Sí, Ah, era bastante... caballero, sí. Aparte que era, perdonando la molestia, era pintón. Ah, a partir de esa primera experiencia, con 14 años, ahí en el club de Nazca y Rivadavia, ¿seguiste yendo? Fui a distintos lugares donde
Lo que más empecé a bailar fue en Vélez Arfiel. ¿En Vélez Arfiel? Sí. Ahí ya empecé a bailar, a los 16 yo estaba bailando todos los domingos en Vélez Arfiel. ¿Ahí había bailes todos los domingos? Sí. ¿Y era con orquestas? No, las orquestas algunas veces traían los sábados, pero las orquestas mayormente eran bailes en Independiente, en la agronomía, sí, en distintos lugares. Pero en Vélez no, en Vélez... Pero no, tuve grabaciones, pero lo que pasa es que con orquesta salía muy caro. En uno de estos clubes, yendo a bailar, conociste además a mi señora. Contanos en qué baile fue y cómo sucedió. Ella era una gran bailarina. Yo no sé, caminaba. ¿Cuántos años tenías? Cuando la conocí a ella, Sí. 16. 16. ¿En qué club? Vélez Arfiel. En Vélez. Ella creía que tenía 18. ¿A Cata la viste una vez o la veías? No, la veía varias veces antes de bailar conmigo. ¿Y cómo fue que la invitaste? Porque me gustaba bailar, cabecía, me salió. ¿Y salieron a bailar? Sí. ¿Y cómo te desempeñaste? ¿Estabas...? ¿Bailando? Bien, ella me acompañaba, se dio cuenta que yo no sabía bailar. Y ¿Terminaron la tanda bien? no, ¿Qué pasó? le di un beso a la mejilla. ¿Mientras bailaban le diste Sí. un beso en la mejilla? ¿Y entonces? Me dejó plantado. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo lograste después que... Porque al final terminó siendo tu esposa. ¿Cómo remontaste esa situación? A verlo, por circunstancias que ocurrieron al baile, me miró de nuevo y la saqué a bailar otra vez y ese día nunca me dejamos de O sea, bailar. luego de ese beso te tuvo un año Sí, sin bailar. bailar con vos. Pero después Después, de ese castigo de un año, sí, me perdonó. te perdonó. Carlos, y cuando se pusieron de novios con Catalina, esos años que estuvieron de novios, cuando estaban en el baile, ¿bailaban exclusivamente ustedes dos juntos? ¿O No, ella podía bailar con otro muchacho, yo no tenía problema. era así como a veces me comentaron que los muchachos tenían que pedirte permiso para poder bailar con ella? ¿Cómo era eso? Los amigos míos no, pero alguno que quería bailar con ella, primero ella no le salía, pero si era un buen bailarín así, yo no decía nada. Okay. Y cuando vos decís ella no le salía, ¿esa era la costumbre general de la época o era una cosa que ella había hablado con vos y habían acordado? Eso es la persona, ¿vale? No, hay novios muy celosos que no la dejan bailar nadie. Pero mi señora era muy buena bailarina. Sí, todo el mundo quería bailar. Y yo no podía quitarle ese placer de ella, de bailar. Ya cuando era más mayor así, entonces sí, ella no me dejaba bailar a mí con otra. Era distinto. Pero después de mayor allá en los Estados Unidos, ella bailaba con mucha gente, porque los que íbamos en los Estados Unidos a bailar, nos conocíamos todos. ¿Cómo es que llegan a Estados Unidos? ¿Se casaron acá y se fueron? Se fue ella primero y a los 6 meses me fui yo. ¿Y estaban casados ya acá? No, nos casamos ya a los 6 meses. Como decíamos antes, viviste, y bueno, ella también, la mejor época del tango acá. ¿Cuáles son, tenés algún recuerdo que decís, esa fue una noche inolvidable, no sé, con algún músico o cantante de la época? Teníamos una barra que hasta nos vestíamos a veces igual que los músicos de Pugliese. ¿En serio? Sí. Con eso tenían los pantalones, esos que tenían de seda de tiburón, así, todos lo vestíamos como ellos.
y lo seguimos por eso donde sea. Época que me demuestra el Leopardi, que es allá por el Matadero. ¿Leopardi? Sí, había que ir con tranvía. Y una noche nunca me olvido de esto. Llovía a cántaros. Y don Osvaldo se fue, porque no había nadie. Quedamos 10, 20 personas. Porque después de la noche hay que venirse a pie. Hasta como para agarrar el tranvía. Y quedó Rollero, Caldara, un par de violines y Morán y Jorge Vidal. Después te voy a contar la historia de Jorge Vidal. Y Rollero y Caldara rompieron los bandoneones, tocando como tocaban ellos. Extraordinaria, gente buenísima. Y éramos muy amigos de ellos. Ah, tenían trato con sí, sí. De verlos así que los... Con Morán, por ejemplo, cuando teníamos costumbre de tomar moscato con pineral en el mostrador. ¿Moscato con qué? Pineral. Era una bebida como el Campari ahora. Ajá. Pero era argentina. Pineral, sí. Era un amargo. ¿Y cómo era el trato que con esos artistas? Don Osvaldo era un hombre muy humilde, muy sencillo. Tenía esa dulzura de que cuando le pedías sacarte una foto con él, sí, pide. Yo tenía una foto con él, pero Jorge Vidal, hace unos años antes que él falleciera, vino a mi casa allá en Estados Unidos y me dice, dámela esta foto, que la pongo, porque Vidal tiene una casa de tango acá. Sí, y la quiso llevar para ponerla ahí, se llevó. Y ya te digo, como gente sencilla como Don Osvaldo, no. Dentro de la música, no creo, los demás eran más profesionales. ¿Cómo te puedo decir? Eran más artistas. Él era un hombre que amaba el tango y a la gente argentina. Y me imagino cuando fuiste a vivir a Estados Unidos, después de haber estado aquí en Buenos Aires, viviendo estas cosas con esa intensidad. Yo extrañaba, pero en el momento que fui allá al principio, empecé a vivir una vida distinta. Tenía que trabajar, el tango quedó un poco parado. Luego terminaste haciendo milongas vos, sí, hacer milongas vos. Sí. ¿Y cómo fue? Y bueno, pues el club argentino en y por lo menos una vez por mes hacía una chimba con cena. Alquilaba un club italiano o el club de Columbus, alquilamos ahí con cena, y alguna vez con orquesta, alguna vez con grabaciones. ¿Siempre Catalina al lado tuyo? Ah, sí. ¿Y eran ustedes dos los organizadores o te reuniste con otra gente? No, era el club. El club, yo era el presidente. ¿En qué año más o menos empezaste a organizar los bailes allá? En el 75. 75. ¿Y me decías que contratabas orquestas? Sí. Un tal Enrique Méndez, de la orquesta de 4 bandoneones, 10 músicos. 10 músicos. Sí, muy buen músico. Y otros jazz, que también era argentino. Al estilo de Buenos Aires. Sí, media hora. Y cuando íbamos a restaurantes argentinos, nosotros, íbamos a veces 10 parejas, 20 personas. Después de comer, abríamos la mesa y pasamos un tango y bailábamos. Ya los niños sabían que nosotros íbamos a comer ahí, pero después teníamos que bailar.
O sea que un poco en Estados Unidos también La peleamos nosotros para bailar. la pelearon. Y fueron como metiendo también el tango. Todo esto fue antes de tango argentino. Sí. Quiero decir, cuando llega Sí, llega tango argentino y eso. era más fácil Sí. que compraran el... Y ahora hay milonga por todas partes de los Estados Unidos. En iglesias, en chacra. Rubio Duval tiene una gran estancia. Él hace milonga ahí. Ah, mira. No sé si hay algún recuerdo, alguna anécdota, alguna cosa que quieras, que tengas y que quieras compartir. Con Darío íbamos a verlo, que eso era comiquísimo, porque había que sentirlo a Darío cuando dirigía. Si estaba cerca del palco, pues sentía que nos insultaba a los músicos, pero de broma. ¿Los insultaba? Sí, de broma. Ah, ¿sí? De broma. Le decían barbaridades. Era muy cómodo. Pero D'Arienzo fue... Yo a mí me encanta bailar con D'Arienzo y con Pugliese. Ah, dos extremos. Sí, porque yo pico el tango muy liguero. Bailo con Biaggi, con el Disale del 40, Sí. porque yo pico el tango. En cambio con Pugliese lo bailo distinto. Claro. Decís pico, como... Picar, el que conoce lo que dice picar el tango, el que baila es el compás de la música. Porque si vos bailar ahí a profesionales, entre comillas, a D'Arienzo, no saben picar el tango. Bailan como si estaría bailando un poco marijero, pero no saben picarlo. Picar un tango puede picarlo en una baldosa. Hacer todo el paso en un par de baldosas. Así te gusta bailar a vos. Así me gusta bailar a mí. Vos sabés que al final de las entrevistas, con los entrevistados que quieren, yo bailo un tango. No ¿Por qué sabía. no? Ah, No bueno. sabía, pero bailo. No sabés, pero te gusta la idea. Así que después tenés que pensar, seguramente vas a elegir D'Arienzo, bueno, vos vas a decidir. ¿Te puedo decir una cosa? Sí, cómo no. Yo no soy profesional del tango. ¿Cómo te definís un milonguero? Bueno, lo que me dice el milonguero, sí, yo bailo el tango como lo siento. Siguiendo el compás de la música. No puedo bailar un D'Arienzo como baila Pugliese. Es otra música, es otro compás. Y si no sabes cambiar el compás, no sos un bailarín profesional, aunque te digas. Si tuvieras que definir el tango con una palabra, ¿cuál elegirías? ¿Qué tango? No. Ah, con una palabra. Mi vida. Muy lindo. Muchas gracias.